en lo que hacemos hoy, los gobiernos de los estados nacionales y subnacionales se encuentran de alguna manera aprisionados entre la gobernanza global que le dice, por ejemplo, al gobierno argentino hay que luchar contra el cambio climático y sin embargo, desde el sector de los ciudadanos dice, bueno, estamos de acuerdo, queremos proteger nuestra naturaleza, pero el gobierno termina decidiéndose, como fue este caso en Argentina, ante la presión de los lobbies de las empresas internacionales, darle a un clúster de empresas multinacionales la posibilidad de avanzar en la exploración de nuevos pozos petrolíferos en toda la costa argentina, a pesar de que el propio ministro de Ambiente, señor Juan Cabandier, se había comprometido públicamente de que no cedería a esas presiones, y a pesar de que hubo una audiencia pública en la cual se le plantearon desde los ciudadanos la realidad de no avanzar con ese proyecto que dañaría a la sociedad argentina actual y futura y sobre todo dañaría a la naturaleza y a la biodiversidad. Y bueno, ese es el programa que vamos a charlar hoy. ¿Dónde están los ciudadanos? Porque la respuesta fue inmediata, automática. Esta decisión se tomó hace pocas horas, el jueves anterior al cierre del año, de una manera sorpresiva, nadie lo esperaba, pero en menos de 48 horas los ciudadanos de la Argentina e internacionalmente se organizaron y en estos momentos hay una actividad férrea, profunda, organizada por sociedad civil, por organizaciones ambientalistas, ecologistas, sindicatos, también algunos funcionarios gubernamentales locales que plantean la necesidad de enfrentar esta decisión que no cuenta con la opinión aprobatoria, positiva, apoyatoria a la democracia de la sociedad civil. Y bueno, como siempre le damos la bienvenida. Antes de entrevistarle, adelantamos, hoy en día vamos a hablar en este programa de martes 4 de enero con referentes del mundo ambientalista, qué pasó allí en Chubut. Vamos a hablar con jóvenes también que están organizando este evento que a lo largo de la semana que comienza hoy van a manifestarse a través de sus voces, de sus cuerpos, de sus presencias físicas en todo el país e internacionalmente en contra de esa decisión. Jóvenes mujeres, jóvenes hombres que realmente están muy preocupados con el futuro, y también vamos a hablar con dirigentes sindicales que tienen alguna visión concreta sobre la situación. Así que, como siempre, presento y ayudo en estos momentos a presentarse a los compañeros tertulianos del programa de hoy. ¿Qué tal, Raúl Rojas? ¿Cómo estás? Periodista político. Un breve saludo, así avanzamos. Ya tenemos entrevistados en la espera. Adelante. Muchas gracias, Raúl Rojas. También está con nosotros la politóloga Gracia Chivinini. ¿Qué tal, Gracia? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Un gustazo escucharte y escuchar hablando de las explosiones en el mar argentino, para buscar petróleo y todas esas cosas, y pensando cómo nos organizamos este año para luchar contra eso. Muchas gracias, Gracia Chivinini, ella es politóloga, trabajadora social, y también desde Ecuador a la ingeniera ambientalista Julia Paredes Villasís, presidenta de la Asamblea Ciudadana Ecuatoriana por la Acción Climática. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Ecuador? Muy bien, Carlos. Buenas tardes a todas las personas que están aquí en la conexión y también a las personas que nos escuchan. Siempre es un gusto saludarles desde Ambato, Ecuador, y decirles pues que estamos con un sol radiante y con el ánimo para vencer cualquier dificultad en este 2022. Un gusto hablar contigo, y bueno, también lo tenemos a María Rosa Marcilla, activista climática, educadora de la castigada provincia de Córdoba por la soja. ¿Cómo estás, María Rosa? ¿Cómo está Córdoba? Córdoba está que arde. Tenemos un calor terrible, pese a que esta mañana se decía que solo iba a hacer 31 grados, ya lo superó ampliamente. Bueno, también está que arde con el tema del COVID, con el tema de la gente que se quiere vacunar.
que no tenía el esquema completo y con la gente que se quiere testear. A tal razón, el gobernador ha habilitado, creo que es a partir de mañana, muchos centros nuevos en distintos lugares de la ciudad. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, así que estamos esperando. Bueno, desde aquí saludo a mis compañeros de las otras provincias y a Julia, que está tan lejos, que algún día tendré la dicha de conocer ese hermoso país, y a toda la audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias, María Rosa Marcilla. Y aprovecho para presentar a una nueva tertuliana que nos va a acompañar en nuestros programas de aquí en adelante, que es la querida amiga Roxana Catani, allí de Santiago del Estero. Roxana, ¿cómo estás? Un gusto. Carlos Ferreira de Buenos Aires te saluda. Hola, doctor, ¿cómo está? Bueno, quería saludarlos a todos, agradecerle la participación a este equipo que es hermoso. Y bueno, aquí en Santiago por suerte ha llovido, así que el calor ha bajado bastante. Y bueno, vamos a ver la problemática real que va a traer estas consecuencias con el tema de las petroleras. Muchísimas gracias, Roxana Catania, que es una activista climática allí en Santiago del Estero, que también debe estar claramente enfrentando los daños del cambio climático, sobre todo olas de calor, las epidemias de dengue, pero también la lucha por mantener la biodiversidad en esa querida provincia de Santiago del Estero. Y bueno, hoy vamos a hablar con María Aguilar, que es una destacada miembro de la organización Eco House, que va a hablar sobre justamente los impactos que tiene esta realidad de la autorización de las plataformas de investigación de petróleo en el mar argentino, también con Julio González Infran, quien es un secretario general de un destacado gremio que tiene que ver con el transporte fluvial, de pesca y cabotaje, y que tiene que ver mucho con esta cuestión de la soberanía sanitaria del país, la soberanía, perdón, de transporte, la soberanía del cabotaje, del transporte fluvial en el país, más en un momento en el cual claramente la realidad económica está muy determinada por lo que el país exporta. También vamos a hablar con dirigentes sociales del mundo de la sanidad. Carmen Esbrí desde España nos va a acompañar, Fernando Murias, que es un destacado sanitarista de la Argentina, pediatra, que también trabaja en temas ambientales, Fernando Tebele, que es un periodista de la prestigiosa entidad Retaguardia, que ha trabajado allí en las luchas ambientales en Chubut, y con una dirigente social y activista climática ambiental, Alita, de la organización Marabunta y de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, allí en la zona del Mar del Plata de la provincia de Buenos Aires. Bueno, este es el programa que tenemos. Raúl, ¿qué te parece? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Y cuál es tu expectativa, María Rosa Marcilla, frente a lo que hemos anunciado del programa hoy con respecto a estos temas? Bueno, creo que vamos a tener un programa que está acorde con el tiempo, un programa caliente. Los temas queman y los temas son sumamente importantes, por lo tanto hay que tratarlos con mucho cuidado y con mucho conocimiento también. Bueno, esperemos que sí. La verdad es que yo, cuando me encuentro con esta realidad el jueves pasado, de sentir esta situación de autorización de la exploración marítima de las fuentes de petróleo, gas en la República Argentina, me sentí muy sorprendido, porque yo mismo había
contactado, hablado con gente del Ministerio de Ambiente en el cual se había planteado de que ese era un tema que estaba vinculado a un estudio de evaluación e impacto ambiental, pero también a lo que tenían que ver con las cuestiones vinculadas a la audiencia pública, que yo sabía que se habían dado en un ámbito de negativa ciudadana, pero sé que había habido algunos inconvenientes en la transparencia de esa audiencia pública, pero de cualquier manera pensé que el país, frente a la realidad de pocos días atrás de los levantamientos en Chubut, cuando el gobierno había aprobado, había reanimado la posición ante la explotación extractivista de la provincia, y la ciudadanía chubutense se había levantado logrando dar vuelta a esa decisión, pensé que realmente era un poco temerario tomar una decisión de esta naturaleza, más en el momento que vive Argentina, una situación de crisis ambiental, sanitaria, climática y económica, que dan las condiciones para una situación explosiva. Y bueno, desde ese punto de vista, la realidad es que siempre Argentina es un país de sorpresas, es un país que realmente estamos de alguna manera aprendiendo a conocer, inclusive los ciudadanos de nuestra experiencia, como yo, una experiencia internacional importante en términos de circuitos recorridos en mi vida como ciudadano del mundo. Y bueno, esto me sorprendió porque de manera inmediata a la realidad de la aprobación de esto, las organizaciones sociales no se quedaron quietas, y este fue el caso de la organización EcoHouse, una distinguida entidad de la sociedad civil en la República Argentina, la cual hemos invitado a una destacada dirigente social que es María Aguilar, coordinadora general de política, investigación por la sostenibilidad en la entidad EcoHouse, y que bueno, a quien hemos invitado porque ella ha estado presente desde el primer minuto en redes con su posición frente a esta realidad de la exploración de petróleo. Mary, es un honor recibirte. Primero te felicitamos por la intensa campaña que has desarrollado. Sabemos que cuando uno pone el corazón, el cuerpo, la mente, la emoción, como lo has hecho tú, porque tal vez eres la mujer más conocida en Argentina hoy con esta posición, con tus videos, que has logrado penetrar la opinión pública. ¿Cómo estás? Carlos Ferreira te saluda. ¿Cómo estás, Carlos? Un gustazo. Y bueno, sí, fue a mí la verdad que de casualidad mi cara, pero la realidad es que somos un montón, por suerte cada vez más, quienes estamos alarmados, preocupados y activando para frenar esta locura que es este proyecto que se está promoviendo. Y la verdad que sí, realmente querer explorar, explotar estas realidades en un país como Argentina, en crisis, con un futuro incierto en términos de lo que significa la certidumbre de encontrar camino para nuestros hijos. La claridad de la producción, de la exploración, ¿qué significa? ¿Cuál es el análisis que EcoHouse y tú han hecho? ¿Nos puedes adelantar algo, Mary? Sí, primero que nada explicar de qué se trata este proyecto, ¿no? Que es diferente extraer petróleo en tierra que en el mar. Primero que nada, lo que se hace es investigar el terreno, ¿no? En el mar, donde se sabe más o menos, se intuye a través de estudios que hay petróleo, lo que se hace es hacer bombardeos submarinos para que a través de Recording in progress. Entonces, hay varios impactos que esto trae aparejados. Por un lado, el bombardeo que estamos hablando de bombas, ¿no? Estamos hablando de bombas que tienen un ruido que algunas personas las comparan con el despegue de un cohete.
Entonces, todo eso y todas las ondas que eso genera afectan sin duda a las especies marinas que viven y habitan, nadan y que migran de hemisferio a hemisferio para reproducirse, por ejemplo. Entonces afecta a la población de animales marinos, afecta a que puedan encontrarse, incluso muchos mueren y terminan después encallados o se pierden sus rutas y llegan a las orillas donde no encuentran alimento y mueren ahí, no se pueden reproducir. Eso por un lado. Y después está la otra realidad que es cuando se habla de petróleo y cuando hay extracción de petróleo, hay altas probabilidades, y los estudios en este caso hablan de un 100% de probabilidades de ocurrencia de derrame de petróleo. Y cuando esto pasa en el agua, es gravísimo, porque no queda contenido ahí, sino que se esparce y llega y afecta no solamente ese lugar, sino que todo lo que va tocando, y pudiendo llegar incluso hasta estas ciudades que viven, por ejemplo, de turismo. Lo cual va a producir claramente una actitud de rechazo de esta realidad. ¿Y tú qué crees que pasó en la mente de un funcionario político de tanta responsabilidad para que firmase, utilizase la lapicera para tomar esta decisión, que él sabía desde el principio que no iba a ser bien recibida en el país? Y la verdad que entender las mentes de nuestros funcionarios es bastante complicado, sobre todo porque hay muchas contradicciones. No nos olvidemos que hace unos meses fue la cumbre por el clima, entonces Argentina fue a Escocia a decir que estábamos comprometidos, aumentaron sus compromisos, queremos lograr la carbono neutralidad, decía el presidente de la Nación, que quiere decir que lograr este equilibrio y reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono para mitigar el calentamiento global. Eso pasó hace unos meses, promoviendo proyectos de otros tipos de energía, incluso que tuvieron como un montón de repercusión también. Se habló de hidrógeno verde, se habló de las energías renovables, se habló un montón de cosas. Y ahora, 2 días antes de brindar fin de año, nos enteramos que aprueban este proyecto de petróleo que es absolutamente retrógrado y que no tiene nada que ver con los compromisos asumidos internacionalmente, con lo que fue el resultado de la audiencia pública sobre este proyecto, en donde participaron miles de personas de todo el país, y fue hace unos meses, y el 93% de las personas manifestaron su firme rechazo a este proyecto. Entonces tampoco es coherente con eso, con lo cual esta decisión, siempre se habla de que las divisas, la necesidad de generar empleo, la necesidad de generar dólares, que la deuda, que esto, que el otro. Estamos todos de acuerdo en que el ambiente y la economía necesitan encontrar un equilibrio, pero justamente ese equilibrio no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y hay muchas formas de generar divisas, muchas formas de generar inversiones que no tienen que ir en detrimento de compromisos asumidos de las sociedades, del trabajo de las personas, del mar, de los animales, de los ecosistemas. Entonces, se puede generar inversión con proyectos que tengan un enfoque más sostenible, más inclusivo y ambientalmente y socialmente más aceptado. Estamos hablando con Mary Aguilar, que es la coordinadora del área de investigación y política por la sostenibilidad de la prestigiosa entidad EcoHouse Global. ¿Qué es lo que hace EcoHouse, Mary? ¿Nos puedes decir brevemente la función de vuestra organización en la sociedad argentina y a nivel internacional? Sí, como no, nosotros somos una organización sin fines de lucro, lo que comúnmente se conoce como una ONG, y nos dedicamos a promover el desarrollo sostenible, esto que hablábamos, ¿no? Este equilibrio entre el ambiente, la sociedad y la economía. Y lo hacemos principalmente a través de la educación, de la política, de la economía y del voluntariado. Somos una comunidad enorme de más de 700 personas de todos lados del país, incluso de otros países también, y que tratamos de poner nuestro granito de arena en mayor o menor medida para tratar de construir un mundo mejor y apuntar y traccionar esta transición hacia la sostenibilidad. Así que trabajamos en proyectos de todo tipo y tratando de concientizar. Por eso estos videos que estuvieron circulando, trabajamos y activamos en un montón de temas, ¿no? Con lo que comentabas antes también de Chubut, y también articulamos mucho con otras organizaciones, como es este caso, con organizaciones locales que están poniendo el cuerpo desde hace meses en cada una de las localidades a donde se está poniendo en riesgo el trabajo y la vida de las personas. Estamos hablando con Mary Aguilar de la organización EcoHouse Global. La habrás conocido en este mismo momento por Radio Clima Internacional y Radio Naciones Unidas. Estamos pasando las imágenes de sus vídeos, famosos vídeos que han recorrido el mundo, y a través del cual ella está impulsando la toma de conciencia de la sociedad argentina
ante una realidad. La sociedad, este modelo de desarrollo no puede basarse en la búsqueda de dólares por los intereses de algunos empresarios multinacionales, con la ayuda claramente también de algunas personalidades políticas del país y también empresarios nacionales, pero en los hechos el futuro está en manos de los jóvenes y bueno, Mary es una persona joven que está poniendo su cuerpo allí para ayudarnos a los argentinos a pensar qué tipo de país queremos. ¿Y cuál es tu visión, Mary? Si no conseguimos dólares del petróleo, ¿es que Argentina no puede conseguir dólares de otro lado o no podemos tener otro modelo de desarrollo? Claro que sí podemos. Argentina tiene un potencial de energías renovables que es envidiable por el resto del mundo. Tenemos uno de los países con mayor superficie del planeta Tierra, que tiene una geografía privilegiada, donde hay vientos en el sur, sol en el norte. Digamos, hay un montón de alternativas que necesitan ser desarrolladas, que necesitan fomentarse la investigación, mejorar la tecnología para lograr distribuir esa energía, poder almacenarla, que llegue, que alcance a cubrir las necesidades de consumo también, educar a las personas en cómo consumir la energía y todos los impactos que eso genera cada vez que yo prendo la luz, qué quiere decir, cómo impacta, de dónde viene, toda esa parte educativa, pero sin duda Argentina tiene un potencial gigante para desarrollar otro tipo de proyectos y además el mundo está queriendo eso, está impulsando eso. Los países que tienen los recursos, que tienen los fondos, quieren invertir en proyectos verdes. Verdes en el sentido de que tengan un impacto positivo en el ambiente y en la sociedad, no solamente en la economía. Es el triple impacto tan famoso últimamente. Entonces, los países quieren y buscan ese tipo de proyectos. Y sin duda, claramente, la realidad es que aparte de esto hay que pensar, y te lo hablan como yo que soy un médico epidemiólogo, realmente la continua explotación de los combustibles fósiles, aparte de producir mucho daño en la biodiversidad, que en este caso lo que dices tú en la biodiversidad marina, también producen enorme daño en la calidad de vida de los seres humanos, sobre todo aquellos que viven en los ámbitos urbanos, genera claramente también con su modelo desproporcionado, genera pobreza, aparte de daño a la salud y muerte. Y hoy en día el fracking, por ejemplo, una de esas experiencias está produciendo tremendos daños. Así que tu lucha claramente merece todo nuestro apoyo, Mary, y de ese punto de vista te quiero preguntar, y yo te respeto enormemente como una dirigente social, una dirigente activista, pero sin embargo, en los entornos políticos de nuestros países, en vez de apoyar a una joven como tú, ahí empiezan a haber comentarios de que, bueno, este pensamiento es un pensamiento que está originado en países imperiales que no nos quieren dejar de desarrollar, que no quieren que Argentina explote su petróleo, que no quiere que Argentina, por lo tanto, se desarrolle. ¿Qué le diría a esa gente que, aparte de eso, también generan posiciones discriminatorias, macartistas en la política, porque te pueden poner qué sé yo, trosca o lo que fuera? Estas cosas a mí me interesa mucho defender, porque yo te felicito, y te felicito profundamente como Eco House por este trabajo que no tiene nada que ver con esa forma de discriminar, para mí muy poco seria en una democracia participativa. ¿Qué le responderías tú a esa gente que trata de criticar lo que ustedes hacen con tanto compromiso y sin ningún interés ni económico ni político, solamente construir el futuro? Bueno, eso mismo que estás diciendo vos. No soy solamente yo, si bien ahora, como decíamos antes, es mi cara la que anda dando vueltas. Hay un equipo no solamente en Eco House, sino en toda Argentina, en un montón de organizaciones. Por supuesto, y no hay nos miles de basamos personas como tú. Sí, hay miles de personas como tú, millones. Por suerte, cada vez más en el mundo. Y lo que diría es, estamos tratando de impulsar el bien común, estamos tratando de lograr un mundo más sostenible, en donde la plata no se la lleven unos pocos y unas empresas noruegas, sino que efectivamente cuidemos las fuentes de trabajo de todas las personas, cuidemos el mar, cuidemos a todos los seres vivos, y lo que uno habla y dice
es justamente para generar conciencia, siempre basándonos en las fuentes, ¿no? En las investigaciones, en los estudios, en lo que dicen muchas organizaciones de muchos años, en lo que dicen los científicos, los biólogos marinos, quienes se dedican a energías renovables. Personalmente yo he estudiado, hice una maestría en cambio climático y he tenido mucha formación, por suerte, en lo que es todo el ámbito de energía, entonces estoy bastante al tanto. No es solamente una opinión, sino que acá lo que estamos tratando es de hacer ver que hay otras formas. No es una cosa a la otra, no es lo económico o el ambiente, sí o sí. Hay otras formas de hacerlo. Otros países, incluso no desarrollados, como vos decías que algunos llaman, algunos países de la región, de América Latina y el Caribe, están impulsando otro tipo de proyectos y van virando hacia esa línea. Entonces nosotros desde Argentina tenemos un potencial gigante con un montón de personas y recursos humanos y capacidades enormes, entonces podemos hacer las cosas diferentes y podemos incluso liderar esta transición en la región y ser referentes en la región. Tenemos ese potencial y esa posibilidad. La verdad que es una lástima desperdiciarlo y seguir apuntando, invirtiendo todo, porque es no solamente nuestros dólares y las inversiones, sino también nuestro mar, nuestros ecosistemas, los trabajos, las personas, en proyectos que tienen fecha de vencimiento. No lo digo yo, y no lo dicen mis compañeros, lo dice el mundo entero, lo dice el grupo, el panel de científicos, lo dicen todos los países del mundo. Sin duda, estamos hablando con Mary Aguilar y estamos en los últimos 5 minutitos, la verdad. En este momento, 15:30 horas, 19:30 horas en el Reino de España, en la vieja Europa. Tenemos 25 países en la antena de Buenos Vecinos, innumerables preguntas para Mary Aguilar, quien es la coordinadora de políticas de investigación y políticas por la sostenibilidad allí de la entidad Eco House. Yo voy a invitar a mis amigos tertulianos con un comentario breve, menos de 1 minuto, y alguna pregunta a Mary, porque tenemos 5 minutitos. Adelante, te voy a invitar a ti, Raúl Rojas, en los puntos que hemos tocado con Mary, que es la primera entrevista que vamos a tener, Mary, contigo, porque nos interesa mucho seguir profundizando este tema, sobre todo sabiendo de que la respuesta ciudadana va a tener lugar de una manera estrepitosa. Adelante, Raúl. Sí, mira, es un gusto estar conversando contigo, dado que la eficacia con que has comenzado la comunicación, una cuestión importantísima. La otra cuestión es, aparentemente, lo general, digo, en términos generales, lo que se ha corrido es que la zona afectada sería solamente la de Mar del Plata. Quisiera que vos dieras una precisión mayor sobre eso. Por lo que veo, me parece que no es Mar del Plata. Y segundo, un tema fundamental es quitar de que esto está comandado por organizaciones inglesas. Eso es un tema y me parece que es importante que quiten del medio. Absolutamente. Bueno, Raúl, un gustazo conversar con vos también y estar acá participando de este encuentro. Respondo por partes. Tal cual decís, no es algo que afecte solamente a la ciudad de Mar del Plata. Primero porque la sección en donde se quiere trabajar es muy grande, es varias veces la ciudad de Buenos Aires. Son 2 placas, digamos, una a 300 kilómetros, otra a 400. En segundo lugar, porque cuando hablamos de petróleo, lo decíamos antes, en caso de llegar a haber un derrame, por ejemplo, el derrame se va con la corriente de agua y eso alcanza, me animaría a decir, no sé, es como difícil de calcular hasta dónde llega y todo lo que toca en el medio, todas las economías locales que tocan el medio, ¿no? Las fuentes de turismo, las fuentes de trabajo a través de la pesca, que son las principales fuentes de ingreso para las familias que viven en ciudades y comunidades costeras. Y sin duda los barcos son los que más entran ahí al mar también. Así que aunque nosotros no veamos la plataforma desde la orilla, no quiere decir que no esté generando un impacto ahí mismo donde está y también generando posibles impactos después. Vaya uno a saber hasta dónde puede llegar ese impacto. Es incalculable realmente hasta dónde. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se afecta a tal punto la población de una determinada especie en el mar que afecta la cadena trófica, entonces el otro animal y todo ese desequilibrio ecosistémico? ¿Cuál es el impacto de eso? ¿Hasta dónde puede llegar?
no lo sé y me animo a decir que debe exceder nuestro país incluso, porque hay muchas especies que migran, vieron, de invierno a verano, del norte hacia el sur y viceversa. Así que calcular en ese sentido los impactos y qué comunidades específicamente estarían afectadas es muy difícil, pero sí se puede decir que las plataformas y la parte donde se exploraría el petróleo ocuparían una superficie que no es solamente cerca de Mar del Plata, sino que en varias comunidades de toda la línea de la costa atlántica de Argentina. Y después, en tu segundo punto, esto de las empresas inglesas, creo que dijiste, en absoluto. Esto es una lucha autoconvocada, quedó demostradísimo, se están organizando y se puede ver hoy, ¿no? Digamos, si hubiera fondos de empresas inglesas, las acciones no serían con carteles pintados en cartón. Acá cada una de las personas autoconvocadas que vamos con nuestra energía, con lo que tenemos, todo a pulmón, organizándolo con recursos que tenemos disponibles, humanos, digo, ¿no? En todas partes de Argentina. Hoy hay casi 20 puntos de movilizaciones en todo el país por los incendios y por esta cuestión de la exploración sísmica para petróleo. Y esto es todo autoconvocado de un montón de asambleas vecinales, un montón de organizaciones a lo largo y ancho de todo el país que estamos activando para defender nuestro derecho a un ambiente sano y el derecho también de todos los seres vivos. Estamos hablando con Mary Aguilar, quien es la coordinadora del área de investigación y política por la sostenibilidad de la organización de la sociedad civil Eco House. María Rosa Marcilla, tu comentario y pregunta breve a Mary, adelante. Bueno, si pones el audio porque no te escuchamos, María Rosa, adelante. Bueno, esto, mientras te escucho, me viene a mi memoria un refrán que se utilizaba mucho en un pueblito donde yo nací y viví durante muchos años. Allí se decía, fíjate que lo que haces no sea pan para hoy y hambre para mañana. Ambientalmente, eso es lo que se está pretendiendo hacer. Nos hacen falta dólares, los encontramos rápido aquí, pero ¿qué dejamos? ¿Qué es lo que queda? Va a quedar muerte, va a quedar desolación, va a quedar, no sabemos qué, porque no sabemos hasta dónde se pueden extender los daños. Yo creo que esto es tan sencillo como que 2 más 2 es 4. No puedo entender este viraje de nuestro ministro de Ambiente que hace menos de un mes en un reportaje dijo, no me van a torcer la mano con este proyecto, no me acuerdo el nombre de la empresa, no sé si Equinor o algo por el estilo. Bueno, no me van a torcer la mano, que yo es la primera vez que oí hablar y busqué qué es lo que era. Y después, calladito la boca, entre gallos y medianoche, como acostumbran muchos políticos, sacaron el proyecto pese a la oposición. Entonces creo que lo que ustedes están emprendiendo es muy loable y que tiene que ser sostenido por todos los que tenemos 2 dedos de frente, de ver que no es buscar soluciones rápidas, es buscar soluciones que sean sostenibles y que perduren en el tiempo, mejorando y no dañando. Muchas gracias, María Rosa Marcilla, activista climática allí desde la castigada provincia de Córdoba. Adelante, Mari, con tu comentario. Es que creo que María Rosa no podría haberlo explicado mejor. No mucho más que agregar. Es exactamente lo que acabas de comentar. Es exactamente eso. Es pensar en el largo plazo. Y como gobierno es muy importante pensar en toda la población y no poner parches y curitas para un problema de hoy, que es lo que venimos haciendo, no solamente este gobierno, ¿no? Sino como desde hace décadas, que se viene haciendo, tratando de correr atrás de la zanahoria que nunca llega. Y bueno, hay que tener una mirada más a largo plazo, hay que pensar en el desarrollo real, en un desarrollo que pueda sostenerse en el tiempo y que no tenga fecha de vencimiento. Los países están dejando de invertir en este tipo de combustibles. Entonces, estamos hablando de que para 2030 ya no debería usarse más combustible fósil, petróleo, gas, carbón. Por supuesto que es una transición, no estamos listos para volcarnos de lleno a las energías renovables, pero de ahí a empezar a invertir en nuevos proyectos, abrir nuevos pozos, con todo lo que eso implica, la realidad es que es una locura, no tiene gollete, por donde se lo mire, no tiene sentido. Así que, María Rosa, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Estamos hablando con Mary Aguilar, y hay que decirlo, de la Fundación
de la organización Eco House, hablando de la necesidad de ver el futuro, y ella como mujer joven nos está planteando algo que, bueno, en los 25 países que nos están escuchando, Mary, llegan enormes frases de apoyo y de compromiso y te felicitan por tu trabajo. La vamos a invitar ahora a Carmen Esbrí desde Madrid, de la vieja España, que también está sufriendo, pero bueno, quería, Carmen, filósofa y activista social de Marea Blanca, tu comentario o alguna pregunta para Mary. Adelante, Carmen. Bueno, mi comentario, bueno, primero dar las buenas tardes a todo el mundo y especialmente a Mary, a la que he podido escuchar poco porque me integro ahora después de una reunión que acaba de terminar. Pero decirle que va por el buen camino, el de sacar adelante unos cambios fundamentales, que es que los políticos no manejen hasta la naturaleza en contra de la vida, ¿no? Y que no lo hagan por el mercado. Aquí puedo decir que estaba escuchándole al final, el Florentino Pérez, que supongo que conocéis, o no sé si lo conocéis, los que escucháis el fútbol y conocéis el Real Madrid, es el presidente del Real Madrid. Este señor se mete en todas las salsas, en todos los problemas y allí donde puede sacar dinero. Él hizo aquí en el mar Mediterráneo, quería sacar petróleo y le salió mal porque al inyectar gas produjo seísmos en la costa, pero a pesar de todo eso y de los daños que produjo, se les pagó millones, lo digo para que estéis alerta, por los daños del lucro cesante de lo que no pudo sacar, ¿eh? Lo digo porque ese es el esquema mental de ese tipo de política que es bastante corrosiva para la democracia. Y nada, muchas gracias, Mary, por el trabajo. Muchas gracias, Carmen Esbrí. Yo, antes de darte la palabra, Mary, quiero invitar a los dos colegas que quedan, los tres, pero con un comentario breve. Julia Paredes Villasís, allí desde Ambato, en Ecuador, tu comentario breve y pregunta a Mary, si puedes, por favor, adelante. Bueno, el audio no se te escucha. Sí, justamente estuve escuchándole y me enorgullece que haya mujeres jóvenes que estén haciendo activismo por el clima. Felicitaciones y simplemente decirle pues que estamos aunando esfuerzos y queremos desde aquí mandar una buena energía para que esto no continúe. Pude leer algunos artículos que me pasó Carlos y esto pues es lamentable, muy lamentable lo que quieren hacer en el mar y esto no se puede permitir. Gracias, Carlos. Muchas gracias, ingeniera ambiental Julia Paredes Villasís, presidenta de la Asamblea Ciudadana por la Acción Climática de Ecuador. Tu breve comentario, Roxana Catania de Santiago del Estero, y luego Gracia Chivinini para darle el cierre a Mary. Adelante, Rosa, desde Santiago del Estero. Sí, bueno, son 3 puntos que quería hablar con Mary. Era, número 1, la fauna marina realmente está prácticamente bastante contaminada y con esto sería una catástrofe total. Además de la expropiación que hacen los barcos pesqueros sin ninguna autorización, entran a las costas argentinas a hacer la pesca sin permiso alguno. Me preguntaba qué opinión tienen los demás países con respecto a esto. Muchas gracias, Roxana Catania, de Santiago del Estero. Y el cierre, gracias, Chivinini, tu comentario breve y pregunta a Mary Aguilar, politóloga Gracia Chivinini, trabajadora social de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, hola Mary. A mí me parece que la única salida que yo le veo a esta situación horrorosa es la participación popular. En la Argentina tenemos ejemplos como el Chubut, como que han luchado y siguen luchando en forma fantástica. Yo creo que el pueblo es lo único que puede hacer para parar todo esto, y no sé cómo lo ves y qué esperanza tenemos, pero también que para que el pueblo pueda hacer todo, la persona que saben, como vos, tiene la responsabilidad de informar y hacer saber las cosas que muchos no sabemos. Entonces esto, bueno. Muchas gracias, gracias Chivinini. Mary Aguilar, coordinadora de investigación y política de sostenibilidad de Eco House. Adelante con tu respuesta, comentario.
Bueno, primero qué lindo estar en un espacio tan global, ¿no? De todos los países unidos por la misma causa, que es lograr un mundo, realmente un mundo más sostenible. Así que me emociona esta mesa y este encuentro. Y qué bueno saber que están apoyando desde otras partes del mundo, no con el cuerpo físicamente, pero sí con la energía, e incluso tal vez difundiendo a través de redes y demás herramientas que también son muy útiles en momentos como este. Y respecto a tu último comentario, gracias, sin duda, la esperanza, no solo mía, sino de todas las organizaciones que venimos hace tiempo ya tratando de frenar esta locura, está en la participación ciudadana, en entender el rol tan importante que tenemos cada una de las personas para hacer valer y garantizar realmente que se garantice nuestro derecho, ¿no? Nuestro derecho a un ambiente sano, nuestro trabajo, la salud del mar y la salud de nuestras familias, los empleos locales, la economía local y demás. Por suerte cada vez somos más, como decíamos al principio, hay movilizaciones y hay acciones en todas partes del país, todas partes realmente, así que hay un montón de gente manifestándose en contra, esto no puede no ser escuchado, digamos. Así que confío y pongo toda mi esperanza en hacer suficiente ruido para que esto se frene y se entienda que no va por este camino. Mary Aguilar, coordinadora de investigación y política por la sostenibilidad de la prestigiosa organización de la sociedad civil EcoHouse Global. Te vamos a dar un fuerte aplauso y un abrazo para decirte que como seres humanos te acompañamos a todos los argentinos y ciudadanos planetarios que van a estar construyendo ese atlanticazo como respuesta realmente a una decisión que tiene por objetivo hipotecar nuestras vidas, hipotecar la naturaleza, pero también la de nuestra descendencia. Así que un gran aplauso. Esta ha sido la primera entrevista. Esperamos contar contigo en futuras entrevistas. Y me sumo también al aplauso para todas las organizaciones. Bueno, no solamente soy yo y no solamente es EcoHouse, eso quiero que quede muy claro. Son muchas organizaciones que hace meses vienen trabajando localmente en cada una de las comunidades para hacer ese trabajo con sus vecinos, con su comunidad. Así que aplauso para todas las organizaciones también. Un saludo, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Saludo a la amiga Catalina, también coordinadora general de EcoHouse Global, que nos ayudó claramente a hacer posible esta nota. Muchas gracias, Mary Aguilar. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, ha sido la prestigiosa Mary Aguilar, una mujer que está en todas las redes hablando de la necesidad de activar una respuesta frente a esta decisión claramente no inconsulta, no consulta del gobierno argentino en términos de facilitar que Equinor, una organización empresarial multinacional que no explota petróleo en las costas de Noruega porque no se lo permiten, como en ningún lugar de la Unión Europea, y vienen a los países del sur global a explotar. Y esto es algo que realmente deja mucho que pensar, y yo le digo a los amigos, ciudadanos, compañeros, que bien quieren decir de que el trabajo de Mary está originado en un interés imperial de un país extranjero como el Reino Unido, y están equivocados, están absolutamente equivocados, y están haciéndole daño al futuro, están haciéndole daño a sus propios hijos y nietos. Y aquellos que dicen de que ella pertenece a un partido de izquierda, ese macartismo es deleznable. En un momento, señores, que dicen esos periodistas, militantes políticos, inclusive del peronismo, que dicen que aquí están los troscos, están causando aún más daño, porque ustedes, en vez de mirar y apoyar y fortalecer el trabajo de Mary, no miran ustedes tampoco al crecimiento de la extrema derecha en Argentina, a la extrema derecha negacionista, que realmente está avanzando con una visión clara del mundo de que no hay pandemia, de que no hay cambio climático, de que acá todo el mundo tiene que explotar petróleo. Realmente lamentable, señores del peronismo, cuando yo me recuerdo que el general Perón fue uno de los primeros dirigentes del mundo en hablar de la necesidad de luchar con el cambio climático. Y le voy a preguntar a Raúl, mientras le pido al amigo
Daniel Martín que lo llame a Julio González Infran, porque queremos hablar con él, secretario general del Centro de Patrones y Capitanes del Transporte Fluvial de Cabotaje Marítimo. ¿Qué opinas tú, Raúl, de esa situación, de esos dichos que muchos sectores de un viejo peronismo, un peronismo anticuado, siguen hablando cuando existen jóvenes que primero que son troscos rojos y segundo que pertenecen al ámbito, al área de el Reino Unido? ¿Qué opinas tú de eso? Yo pienso que se atribuyen, se toman muy rápidamente argumentos para desprestigiar la acción de otra persona, de otros grupos, sin ver cuáles son los elementos, sin ver cuáles son los argumentos fundamentales que uno podría tomar. Los argumentos son los que han sido expuestos allí. Eso es un... Pero ahí está el argumento que dicen, el argumento que dicen, Raúl, es de que no explotar petróleo implica que esto favorece al Reino Unido, al imperio, de que no nos quieren dejar de desarrollar, porque lo que ven ellos es que la única manera de desarrollarnos es con los dólares del petróleo. No lo entiendo. Son apreciaciones en mi comprensión, ¿verdad? No es la única, limitadas, pobres. Yo creo que hay que acudir a una mayor cantidad de elementos que nos permitan tener una comprensión de lo que ocurre en el mundo y las posibilidades de desarrollo precisamente de aquel... ¿Qué manera tenemos de retomar aquel mensaje de hace 50 años de aquella gran personalidad, Juan Perón, que manifestara la preocupación por el daño que hasta ese momento se estaba realizando en el mundo? Han pasado muchísimos años y es necesario ubicar este problema que está siendo señalado por medio mundo en general. Sobre esto hay que ponerle un límite. Raúl, vamos a seguir hablando, te pido disculpas que te interrumpa, porque ya está el capitán Julio González Infran. Adelante. En la línea, y bueno, tenemos poco tiempo, le pedimos disculpas al capitán por el retraso. Carlos Ferreira le saluda, un honor contarlo, Julio, entre los entrevistados del día martes 4 de enero. ¿Cómo fue su reunión de ayer? Entendemos de que fue muy positiva, muy beneficiosa, que con su posición realmente se van a incentivar los esfuerzos para la construcción de una marina mercante argentina. ¿Cómo le va? Carlos Ferreira le saluda, Julio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Sí, ayer fue muy exitoso la conferencia de prensa que hemos hecho. Estuvieron presentes los gremios fluviales, el SOMU, la gente de conductores navales y la gente de capitanes y vaqueanos, que son los gremios fluviales que tenemos, acompañando, y también la gente de dragado y balizamiento, acompañando este proceso que comenzamos ayer, con la lucha de la denuncia pública de la fuga de los barcos a la bandera paraguaya como consecuencia de la situación fiscal que padece el sector, que es una presión impositiva muy fuerte y que le deja fuera de competencia y transforma prácticamente en un quebranto en la operación de bandera argentina. Y estas son las consecuencias de este proceso que hace rato venimos denunciando nosotros. Nosotros hemos trabajado mucho, hemos sacado una ley por unanimidad en el Senado que después un presidente terminó vetándola. O sea que no es que nunca hicimos nada, al contrario, el barco que es el Piraiguazú, que se va a la bandera paraguaya, nosotros le hicimos un convenio a la baja para que pueda operar el barco hace como un año y pico, para que pueda mover el barco, y eso no alcanza, por eso se va a la bandera paraguaya. O sea que así nosotros trabajemos gratis arriba de los barcos, ya no es negocio la operación fluvio portuaria de transporte fluvial en el río, porque la presión impositiva bajo la bandera argentina es enorme. Estamos hablando con el capitán Julio González Infran, quien es el secretario general del Centro de Patrones y Capitanes del Cabotaje
fluvial, marítimo y de pesca de la República Argentina, un sindicato miembro de la CGT que viene trabajando hace muchísimos años por la construcción de la Marina Mercante, este proyecto que el propio general Perón incentivó cuando asumió el poder en los 70 y le pidió a las empresas construir esta Marina Mercante. También Julio tiene una visión internacional muy importante porque él es vicepresidente de la ITF, de la Organización Internacional de las Federaciones del Transporte en el mundo, y mira y analiza los temas vinculados claramente también a lo que es la realidad del cambio climático. Y bueno, en esa reunión de ayer, Julio, ¿qué conclusión sacaron los presentes? Y ya te felicitamos de Buenos Vecinos Planetarios, y hemos recibido una cantidad de pedidos importantes de esta reunión que vamos a compartir contigo. ¿Cuál fue la conclusión que sacaron, Julio? Bueno, fue muy positiva, hubo mucha reacción favorable, tal es así que hoy en estos momentos, dentro de una hora, voy a recibir al diputado Stefani de Tierra del Fuego, Héctor Stefani, que es el actual presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, que está asumiendo, preocupado por esto, así que empezamos a abrir puertas con esta situación. También el lunes tenemos una reunión con todos los gremios que participaron en la conferencia de prensa y vamos a ser recibidos a la CGT para explicar claramente en el movimiento obrero la situación que estamos viviendo. Y hay temas graves que se vienen encima. Las empresas están muy mal con un agravante, que como consecuencia del cambio climático, fíjate vos, se está perdiendo la cosecha en Paraguay. Eso, o sea, que no va a haber flete este año en el río. Las empresas están muy, muy complicadas. Y hay que decirlo, digamos, esto tiene que ver con el cambio climático, el impacto de la niña sobre la cosecha en Paraguay. Y eso quiere decir que el río Paraná va a continuar muy bajo todavía por bastante tiempo. Y esto realmente plantea la necesidad de que... Se vienen años muy duros. Se vienen años difíciles. Desde ese punto de vista, en términos de lo que implica la soberanía del país, ¿tú crees que los dichos de Perón siguen continuando en vigencia en este momento? ¿Es en ese momento que él impulsó la generación de una marina mercante para la Argentina, Julio? Mira, toda la visión geopolítica que tenía Perón y la visión política que tenía Perón tiene plena vigencia hoy. Nosotros hemos retrocedido en el modelo que él dejó, hemos retrocedido para atrás. Perón dejó un modelo industrial y hoy tenemos una Argentina que no puede ni siquiera mantener el flete de los barcos. Y él fue el primero que habló sobre el problema del cambio climático. En la década del 70 creo que fue su discurso muy clarito a los países del mundo, hablando sobre la problemática del cambio climático. Así que tiene plena vigencia todas sus ideas y sus hechos a este momento. Y la verdad, Julio, que siempre es un honor hablar con un dirigente sindical de tu estatura, más sabiendo la enorme tarea política que representa tu trabajo, el columnar los gremios del transporte fluvial y marítimo en la República Argentina. No es una tarea fácil, tú lo puedes hacer porque tienes una experiencia global importante. Ahora, en términos de lo que implica el futuro con estas movilizaciones que hay frente a lo que significa la crisis económica del país, ¿qué piensas tú que debe ser el papel en estos momentos como dirigente político y sindical de la sociedad? Bueno, nosotros no solamente vamos a protestar como estamos protestando ahora, sino vamos a proponer soluciones. Nosotros ya tenemos en marcha un nuevo proyecto de ley de marina mercante, que estamos trabajando en eso tanto con armadores como con los sindicatos, y tenemos la propuesta de construir remolcadores más ecológicos para justamente enfrentar el cambio climático en la región y que al mismo tiempo sea mucho más sustentable, porque el remolcador AGNL baja un 68% el costo del combustible, va a ser mucho más competitiva la flota. O sea, tenemos propuestas y soluciones que necesitamos la decisión política para que se encare. Es decir, nosotros protestamos fuerte, pero también proponemos fuerte. La verdad, muy interesante hablar contigo, Julio González Sinfrán, secretario general de
el gremio Centro de Patrones y Capitanes del Transporte Fluvial, de Pesca y Cabotaje Marítimo. Vamos a estar en continuidad contigo en pocos horas más para hacer la tercera entrevista del papel de los dirigentes sindicales en el siglo XXI. Así que te damos un gran aplauso de los estudios de Buenos Vecinos Planetarios, Radio Naciones Unidas y Radio Clima Internacional, a la espera de poder concretar contigo en esa entrevista y seguir charlando. Así que muchísimas gracias, Julio, y felicitaciones por la reunión de ayer. Gracias, que tenga muy buen programa y gracias por la entrevista. Y esperamos que la difusión de estas ideas tenga sus frutos. Sin duda, y te auguramos mucha suerte con esta política de construcción de la Marina Mercante para la República Argentina. Bueno, ha sido el capitán Julio González Infrán, hombre, no capitán militar, un hombre de capitán civil de la Marina Mercante Argentina, hombre que lucha hace muchos años para construir esta marina en vez de que realmente los productos argentinos se los lleve marina extranjera, con lo que implica, en este caso, la diferencia de coste de flete. Mire, si se acaba la soja en Paraguay, que va a costar, este año va a tener un precio FOB de casi $580, esto va a favorecer claramente también las posibilidades argentinas, y en términos de lo que implica el transporte, si hay una marina mercante argentina, como lo visualizó en su momento Perón, esto va a ayudar nuevamente a ayudar a la sociedad argentina obteniendo este tipo de ingresos. Y bueno, a esta hora 15:59, estamos en la antena con 27 países que van desde Estados Unidos, Nueva York, Washington, San Francisco, Los Ángeles, también México, Santiago de Chile, Madrid, Londres, entre otros países, aparte de los de la región que nos están escuchando. Y como les habíamos anticipado, vamos a hablar con un compañero, un colega de los medios, un hombre que tiene una distinguida actividad, no solamente como periodista, sino también como hombre vinculado a la actividad de las luchas ambientales, y a quien hemos invitado, y bueno, acordamos charlar sobre esta realidad de lo que pasa en otra parte del sur argentino, que ha sido Chubut, las luchas ambientales que dieron lugar hace muy poquito tiempo a un levantamiento, a una rebelión ciudadana de la provincia de Chubut para hacer retroceder este trabajo del gobierno de Chubut, que intentaba realmente cambiar las reglas de juego en función de no permitir avanzar a la minería extractivista. Es el amigo Fernando Tevele, que es periodista, miembro de la Retaguardia, una organización insertada en las luchas ambientales argentinas. Un honor, Fernando, contarte entre los entrevistados de este martes 4 de enero, y bueno, agradecerte unos minutos. Sabemos que estás con tiempo muy contado, pero bueno, ¿cuál es la realidad de la situación de hoy en Chubut? ¿Cómo analizas esa situación en la provincia y el parate que se le ha dado al extractivismo allí a través de la rebelión ciudadana? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Y la verdad es que es bastante difícil resumir cómo llegamos al Chubutazo, que es el proceso, el nombre que se le dio a la parte final, pero no definitiva, de este proceso que se vivió en la provincia de Chubut, en este nuevo intento del gobierno provincial por imponer la megaminería a cielo abierto, ¿no? Y uno lo que ha visto allí es que nos tenemos que remontar por lo menos hacia el 2003 para contar esa historia, cuando en Esquel se realizó la ciudadanía ante la primera aparición de una minera allí en una oficina en el centro de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, pero del otro lado, digamos, más cerca de la cordillera. Se organizaron y armaron un plebiscito que terminó con un 82% de rechazo a la actividad minera. Estamos hablando del año 2003. Las mineras nunca dejaron el local que tienen en el centro de la ciudad. Miren cuántos años han pasado y han esperado, porque los grandes capitales tienen todo el tiempo el mundo, ¿no? Y esperan la oportunidad propicia, desarmando las economías regionales para poder intervenir ante la necesidad de la población de tener fuentes de trabajo y ante estos nuevos espejitos de colores que venden las grandes corporaciones
capitalistas de que estos emprendimientos extractivistas, como también la extracción petrolera en el mar, que se ha anunciado en estos días por decreto, generan fuentes de trabajo, cuando en realidad lo que uno ve, si recorre diferentes provincias de la Argentina, si me permitís, tomo el caso, me corro un poco de esa geografía patagónica y me voy al noroeste argentino, a Catamarca, en Andalgalá, hace 20 años que hay instalada una minera que llegó, por supuesto, con la promesa de trabajo. La minera ya se está por ir, porque ya extrajo todo lo que podía extraer, es el proceso de la minera de la lumbrera, y la población está muchísimo más empobrecida que antes. La falta de agua ha generado casi terminar con las economías regionales, e incluso el municipio se ha declarado en emergencia económica hace unos 10 años aproximadamente. Bueno, esa es la realidad que vos podés trasladar cuando hablas de minería, cuando hablas de estas bases petroleras en el mar, y aquí el gran problema que tienen estas grandes empresas es que hubo una formación que se fue dando casi de boca en boca, porque los medios de comunicación, salvo los comunitarios y los alternativos, en general no han ayudado a hablar abiertamente sobre lo que significan estos procesos extractivistas y la contaminación, porque en los medios tradicionales, por supuesto, siempre hay alguna pauta publicitaria que calma la posibilidad de que algún periodista o alguna periodista intente decir algo sobre esta realidad, y allí uno se encuentra con eso, ¿no? Con que hay información, y la información va fluyendo, casi diría, como el petróleo o como esos minerales, pero sin contaminar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Es un discurso no contaminado, el que va fluyendo de boca en boca y que genera estas actitudes de rechazo. No es no. Totalmente. Estamos hablando con el periodista Fernando Tevele, como ustedes pueden apreciar, un hombre realmente muy informado de lo que implica, como hombre de la comunicación social, la realidad ambiental del país. En este momento contamos con 27 países en la antena de Buenos Vecinos, y realmente me gustaría invitar a algunos tertulianos para que nos están acompañando con alguna pregunta al amigo Fernando. Quería pedirle a la ingeniera ambiental Julia Paredes Villasís, desde Ambato, Ecuador, presidenta de la Asamblea Ciudadana Ecuatoriana de Acción Climática, tu comentario, pregunta lo que nos plantea el periodista, el amigo Fernando Tevele de La Retaguardia. Un saludo especial para Fernando y decirle pues que realmente preocupa todo lo que está sucediendo, pero que felicitamos desde Ecuador esta acción, porque el periodismo y todas las profesiones deben unirse para justamente movilizar el pensamiento y hacer que la ciudadanía actúe. Desde el punto de vista nuestro, Ecuador, también creemos que tenemos muchos recursos para poder solventar nuevas energías. Sin embargo, ¿cuál debería ser la actitud del ciudadano, por ejemplo, desde su punto de vista? ¿Enfrentar a la ciencia, a la academia, al gobierno? ¿Cuál debería ser el paso, no? Adelante, Fernando. Qué complejo, ¿no? Porque yo creo que lo que se ve muy claramente es que en el proceso en Argentina, por ejemplo, si vos ves la alternancia de gobiernos que hubo en los últimos 25, 30 años, desde la llegada de Menem en los 90, en el 89 más precisamente, vas a encontrar muy pocas políticas de Estado, de ellas que pasan los gobiernos, pero queda la política. Bueno, el caso del modelo extractivista es un caso clarísimo, de los pocos. Sinceramente, no sé si hay muchas cosas más que se puedan encontrar y decir, la Argentina tiene esta política de Estado. Bueno, la política de Estado es abrirse de par en par, en todos los sentidos, digamos, en los peores de los sentidos, a las grandes empresas.
Entonces, digo, es complejo, ¿no? Cuando analizábamos, recuerdo en los momentos de gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, se podía ver, para que vean lo compleja que es la situación, se podía ver un esfuerzo enorme de esos gobiernos, no sé si enorme, pero un esfuerzo claro, evidente de esos gobiernos, por no reprimir la protesta social. En las grandes ciudades esto era muy evidente, se hizo mucho más evidente después cuando arribó Mauricio Macri y, por supuesto, la represión era la metodología primera para responder y resolver los conflictos sociales. Bueno, cuando se trataba de los conflictos medioambientales, ahí no existía esta prevención de intentar no reprimir. Allí había represión y podemos contar numerosos casos, como les decía antes, de represión. Así que es muy complejo responder precisamente a esa pregunta. No sé si he conseguido hacerlo. Estamos hablando con el periodista Fernando Tevele, miembro de la Retaguardia, y hombre de exquisita experiencia allí en lo que significa la movilización social en Chubut. ¿Nos puedes contar qué es la Retaguardia, Fernando? Sí, la Retaguardia es un medio comunitario que nació en el 2003. Nos decimos que somos hijos e hijas de aquella explosión del 2001, ¿no? de las asambleas que se daban en las calles de las grandes ciudades, en las fábricas recuperadas. Y tenemos nacimos como programa de radio, después pasamos a hacer una radio, después incorporamos la cuestión de tener un portal web, y en el último tiempo también incorporamos el salir en vivo a través de nuestro canal de YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo 12 juicios por crímenes de lesa humanidad, que es la primera vez que esto sucede. Y que, bueno, ha generado aquí, al menos localmente, enorme repercusión porque eran juicios que, si bien eran públicos, digamos, eran inaccesibles para un montón de gente. Y nuestra agenda tiene como por lo menos 3 ejes esenciales. Uno es derechos humanos, por eso lo que te comentaba recién, por supuesto también los derechos humanos que tienen que ver con hoy, no solo con los del genocidio en la Argentina. Las luchas ambientales, la cobertura de las luchas ambientales en todo el país, y las cuestiones que tienen que ver con las luchas del movimiento feminista, las luchas de género, intentamos al menos que estén reflejadas en alguno de los formatos de la Retaguardia. Qué interesante, estamos hablando con Fernando Tevele, miembro de la Retaguardia, esta organización que está proyectando por YouTube, su propio canal, los juicios sobre los crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es la dirección electrónica así realmente? Porque nos están preguntando en estos momentos, Fernando. Nos pueden encontrar ¿viste cómo es esto? Uno está acostumbrado a difundir las noticias y los procesos de otros y a veces se enrolla cuando tiene que hablar de los procesos propios. Laretaguardia.com.ar es la manera más fácil de encontrarnos en nuestra página cabecera, y en el canal de YouTube, por ejemplo, nos buscan como La Retaguardia y van a encontrar allí todos los juicios que estamos transmitiendo, bueno, ahora no en enero porque hay aquí feria judicial, pero que en febrero retomaremos. La Retaguardia.com.ar, allí puedes encontrar a ti que me preguntas de San Francisco, de Los Ángeles, de Madrid, de Londres, dónde encontrar la Retaguardia. Y bueno, le voy a dar tiempo a 2 comentarios muy breves porque no tenemos más tiempo. A Carmen Esbrí desde España y a Raúl Rojas desde Buenos Aires. Carmen, ¿qué te parecen los comentarios que nos está planteando, las visiones, el amigo Fernando Tevele desde Madrid? Adelante. Pues me parecen unos comentarios que nos ponen en evidencia lo insalubre que es el mundo en el que vivimos y la política que lo maneja, ¿no? Y desde luego lo que pase en Argentina también nos afecta en España. Lo que pase en la Patagonia o pase en la Pampa o pase en la Amazonía, ¿eh? Y lo que pase en España, por pequeño que pueda ser, a lo mejor también va a perjudicar el contexto natural del planeta, ¿no? Porque yo considero que realmente la naturaleza tiene su cuerpo, ¿no? Y su realidad, ¿no? Y lo que me parece que es terrible es que no podamos parar a los políticos en esa ambición terrible que siempre la justifican, como has dicho, con el empleo. Yo estoy ya harta de oír eso en todos los parámetros
en los que actúan. Justifican todo porque hay trabajo, porque no se ponen a pensar en otros modos de generar empleo. Por ejemplo, servicios públicos bien controlados y con suficiente personal. Daría muchísimo empleo. Y no atacar lo que tenemos en el medio natural. Muchísimas gracias, Carmen Esbrí, dirigente del movimiento social Marea Blanca allí en España y filósofa. Y tu comentario, Raúl Rojas, periodista político desde Buenos Aires, periodista de El Mundo Parlamentario. Adelante, tu comentario breve a Fernando Teveles, periodista de La Retaguardia. Muchas gracias, Raúl Rojas. Adelante, Fernando, con tu comentario. Sí, en general, como decía Carmen, la clase política, y esto no es solo potestad de la Argentina, se la rebusca, como decimos aquí, encuentra las maneras de culpabilizar a las víctimas, ¿no? Y la verdad es que la responsabilidad acerca de cómo conseguir recursos y nuevas políticas que eviten o que permitan salir del modelo extractivista de una manera no choqueante, sino de una manera un tanto parcializada, digamos, de manera escalonada, es una respuesta que tienen que dar las clases políticas, ¿no? Con el mismo esmero con el que le abren las puertas a los grandes capitales, tendrían que pensar, tendrían que tomar ejemplos de un montón o no sé si un montón, pero algunos países de Europa que rápidamente se me vienen a la cabeza, que están haciendo experiencias y que han avanzado muchísimo en energías alternativas. Y en general, digamos, el problema de la Argentina para generar sustentabilidad tiene que ver con un modelo. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno argentino está tan apurado hoy por o imponer la minería en Chubut a cielo abierto o imponer, como eso le falló, imponer las petroleras offshore en el Atlántico? Y porque tiene que cancelar su deuda externa, una deuda externa que nunca ha sido monitoreada, que ha sido, y ni siquiera están intentando apañar a gente del mismo sentido político, porque la deuda, esta última deuda que estamos empezando a pagar, que vamos a empezar a pagar, que estamos pagando, la asumió el gobierno más de derecha, digamos, de Mauricio Macri, ¿no? Y este gobierno, en lugar de investigar esa deuda, la que descalifica públicamente, y que es una deuda que nosotros no vemos en las calles, que no hemos visto en la disminución de la pobreza, es una deuda de la que se han valido justamente los que más tenían, ¿no? Los que menos tenían, que no la vemos en obras, en las calles, una deuda que no se ve, asumida por Argentina y ahora pagar, digamos, es el gran problema financiero que tenemos hoy cuando tenemos a la mitad de la población en la pobreza, digamos, ¿no? Un país con los recursos que tiene la Argentina, tener que estar discutiendo si necesitamos tener plataformas petroleras offshore en el océano Atlántico con todos los recursos naturales que tenemos y que, digamos, de manera no contaminante podían utilizarse para el bien de nuestra economía, parece casi un sinsentido. Pero muchas veces las clases políticas tienen algo allí subyacente de comodidad, ¿no? Como de falta de audacia. Y a mí me parece que a estos gobiernos como el que tenemos ahora en la Argentina, que se autoperciben y se publicitan como gobiernos progresistas y que intentan diferenciarse de las derechas más tradicionales,
carecen de audacia para intentar pensar nuevas ideas y para poder hacer lo que la población le está diciendo. O sea, la población le está diciendo no queremos esto. Y cuando se le pregunta a la población, bueno, ¿y entonces qué? La respuesta de la población, que algunas veces tiene también respuestas a eso, naturalmente es, bueno, para eso los elegimos, ¿no? Claro, pero claro. para que ustedes elijan un futuro mejor para nosotros y nosotros. Fernando Tevele, periodista, hombre de la Retaguardia, organización que realmente está construyendo una participación ciudadana muy importante y experto en la rebelión ciudadana de Chubut. Te agradecemos enormemente, un gran aplauso, un honor hablar contigo, esperando contar contigo en otra oportunidad en breve, así que te felicitamos a ti, a la Retaguardia, por todo ese trabajo, sobre todo también por lo que estáis haciendo en YouTube con la puesta en visión de todo el mundo de los crímenes de lesa humanidad. Un gran abrazo y felicitaciones por tu trabajo, Fernando. Gran abrazo, muchísimas gracias a todas y a todos quienes están aquí. Muchas gracias. Ha sido Fernando Tevele, y bueno, a esta hora 16:19, estamos retrasaditos unos 4 minutos, le pedimos disculpas al querido amigo profesor, doctor Murias, pediatra, médico, hombre de la lucha por los derechos humanos, también por la acción climática, hombre que apoya al Papa Francisco en toda su lucha para construir un mundo mejor. ¿Cómo estás, Carlos Ferreira? Te saludo, un honor contarte entre nosotros esta tarde de 4 de enero del año 2022. Feliz año, Fernando, ¿cómo estás? Feliz año, Carlos, un gusto escucharte y espero tenerte pronto por acá, por tierras pampeanas, digo, tierras de Buenos Aires, del conurbano, para que nos ayudes un poquito con esta tarea tan ciclópea que es una mejor atención médica para todos los ciudadanos bonaerenses. Espero muchísimas gracias por ese cumplimiento, pero bueno, estamos hablando y queríamos hablar contigo en Buenos Vecinos Planetarios, en este momento con 27 países en la antena de Buenos Vecinos, Carmen Ebrí, atención, Marea Blanca, Asociación de Ciudadanos de la Sociedad Civil y Profesionales, Gracia Chivinini, politóloga, ingeniera Julia Paredes Villasís, activista climática María Rosa Marcilla y periodista Raúl Rojas. Estamos participando con muchos vecinos que nos escuchan en el mundo. Y yo te quería preguntar, porque esta mañana me enviaste un video multimedia sobre la lucha del Atlanticazo, esta realidad de la sociedad civil que se levanta en rebelión frente a la decisión de un ministro peronista, Juan Cabandier, que firmó, usó la lapicera de su ministerio para aprobar la llegada a costas argentinas, al mar argentino, de la empresa Equinor y otras 20 empresas multinacionales a explorar si hay petróleo, y con esto bombardeando los fondos del mar argentino, mientras que ellos en la Unión Europea no lo pueden hacer. Y bueno, yo te quería preguntar, tú eres un hombre de la política también, yo te conozco hace muchos años, y de pronto han surgido voces que en vez de ir a criticar la presencia de la extrema derecha, como Milei y otros sectores en la política argentina, cuestionan a los muchachos, a las muchachas que luchan por un mundo mejor en contra de la llegada del petróleo, la exploración, diciéndole que son rojos, troscos, que los manda el servicio británico-inglés, que el Reino Unido está detrás de esto porque no quiere que Argentina se desarrolle. ¿Qué opinas tú de eso? Verdaderamente es patético cómo utilizan cualquier tipo de excusa para su propio beneficio, porque en definitiva lo que pretenden estos políticos de cuarta es justamente llenarse sus propios bolsillos. No creo, obviamente, que esto no tenga, obviamente, alguna raíz en la corrupción imperante en nuestros gobernantes. O sea, lo de Chubut es un ejemplo. O sea, el pueblo de Chubut se alza contra algo que el sentido común clama al cielo. Chubut no tiene 20 ríos, tiene uno solo que atraviesa toda la provincia y que va al Atlántico. Si justamente se aprueba la minería a cielo abierto con arsénico, muere el río Chubut, eso es inexorable. Por eso la gente se levantó, pero la gente se levantó diciendo traidores, porque esta democracia
que es una democracia representativa, paga a sus supuestos representantes con plata espuria, como denunció el padre Juan Nota, y por eso lo sacaron de la ciudad de Rawson, porque era obviamente el cura párroco, porque denunciaba justamente la verdadera corrupción de los supuestos representantes del pueblo allá en Chubut. El pueblo votó en contra de la minería a cielo abierto, y entre gallos y medias noches, la Barringol, pagando plata que el cura denuncia, llegan a esa firma espuria de la zonificación. Y el pueblo, que no es estúpido, sabe claramente dónde están los traidores, y los señaló uno a uno. Y nadie, hubo un silencio estampa, como diría un Tano, pero ni los medios nuestros, me refiero al campo nacional popular, porque todavía sigo perteneciendo a ese campo, ni los medios, obviamente, del macrismo, se hicieron oír. Solamente sabíamos, los que estábamos ahí, que el pueblo, pibes de 12, 13, 14 años, tirando piedras y rompiendo vidrios, le decía a estos corruptos, los vamos a ir a buscar, porque están envenenando nuestro futuro. Los chicos de 12, 13 años le tiraban piedras a los gendarmes, mientras le gritaban, che, vos no tenés hijos, vos no tomás agua. O sea, y después, obviamente, se sumaron los gremios, y sumó el gremio de los pescadores de Chubut. Y cuando los barcos no salieron más, ya que estás hablando ahora de también el tema de la explotación mar afuera de los hidrocarburos, los pescadores se hicieron oír, y eso fue lo que le torció el brazo a Arcioni y que tuvo que dar marcha atrás. Era claro que hay trampa, claro que esto del referéndum y todo lo demás viene con gato encerrado, por eso el pueblo todavía está verdaderamente parado sobre sus dos pies, esperando de que de nuevo los buitres del mercado, los buitres de la explotación a cualquier costo quieran volver con esta ley de zonificación. Verdaderamente es un ejemplo el chubutazo, es un verdadero ejemplo, y los que dicen que son troscos, esos no conocen al pueblo. O sea, los pueblos que se doblegaron están mejores. Está mejor Santa Cruz, que tiene su ley de explotación de petróleo. Está mejor Catamarca. Está mejor San Juan. O sea, contra las provincias que sí se rebelaron, como Mendoza y en este momento ahora Chubut. O sea, hay que ver justamente en la microeconomía de esos pueblos si realmente hay respuesta. Porque todos estos falsos profetas que hablan de que se van a abrir, obviamente, miles de puestos, mienten y mienten sabiendo de que lo único que hacen es llenar las faltriqueras de funcionarios y de gremialistas corruptos. Pero como no hay no solamente gremialistas corruptos, sino también hay gremialistas que defienden los intereses del pueblo, se levantó todo Chubut. Cada oficina, cada restaurante, el comercio decía no es no. Y fíjate, una proclama feminista triunfó en Chubut. Cuando el pueblo dijo no, es no. Escúchame, Fernando, la verdad es que hablar contigo me obliga a decirte que me gustaría tener más tiempo para hablar. Yo te propongo que tengamos una charla un poquito más desarrollada el próximo jueves, si tiene tiempo, porque sé que también tú estás en este momento con cierto apuro, pero la verdad que lo que estás diciendo son algunos aspectos que me gustaría compartir con todos nuestros oyentes. Les voy a invitar, porque ya la tenemos también a Alita en la línea esperando charlar con nosotros, le voy a invitar al amigo Raúl Rojas que haga un comentario. Fernando, y si te parece podemos profundizar lo que estás planteando, que para mí es muy importante, el próximo jueves, si tenés tiempo.
No hay ningún problema, Carlos. Eso justamente, si podemos comunicarnos, no va a haber ningún problema. Lo que sí te digo es que yo, por una cuestión, por la libertad de Facundo Molares, que es un amigo mío que fue un ex guerrillero de la FARC, que está ahora por orden del imperio preso en Rawson, yo de casualidad estaba en Rawson. Y soy testigo. Y cuando yo preguntaba a mis amigos de Buenos Aires si alguien sabía algo, nadie sabía nada. O sea que los medios, hasta los que se dicen progresistas, están pagados por los políticos que no ven el futuro. No lo ven, porque teniendo en cuenta que ahora en toda Europa se van a fabricar coches eléctricos, esto de la explotación petrolera y esto de obviamente contaminar nuestros ríos para sacar oro, es verdaderamente un verdadero genocidio. Por eso, porque quiero hablar contigo, Fernando, en profundidad y no estar apurado. Por eso te agradezco mucho el poder haber avanzado estos temas. Quiero concretar el tema de una reunión contigo el próximo jueves para que charlemos al aire. Nos están pidiendo que quieran escucharte más gente de Chile, de Perú, no sé qué tenés en Perú, también de Bolivia, pero me gustaría mucho que profundicemos una entrevista y seguir hablando allí. ¿Te parece? Cuando vos dispongas, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, un gran aplauso de los estudios Buenos Vecinos para ti y de los que te acompañamos, Fernando, y te felicitamos por tu trabajo, este trabajo que estás realizando tú, visitando, luchando por los derechos humanos en todo el país y también en los países vecinos de la Patria Grande. Así que un gran abrazo, te despedimos. Libertad, Facundo Molares. Un abrazo. Muchas gracias, Fernando Muri, el doctor pediatra, médico, luchador por los derechos humanos, hombre, a quien conocemos hace muchísimos años y sabemos de su interés en avanzar, en realmente construir una región claramente preparada para el futuro. Y como les adelanté, a esta hora 16:29, en un momento que tenemos 27 países en la antena de Buenos Vecinos por Radio Clima Internacional y Radio de las Naciones Unidas. En la Argentina, Alita es una activista ambiental, miembro de Marabunta y de la Asamblea de Mar Libre de Petroleras, nos acompaña. Te agradecemos enormemente, Alita, sabemos que no estás bien, te agradecemos este esfuerzo que realmente hace más digna tu gran lucha y te felicitamos porque te hemos visto en medios de comunicación, en redes, sabemos de tu enorme actividad en estos días frente a lo que pasó con esta traición social de decirle a las petroleras que vengan a realmente a explorar si hay fósiles en la plataforma marítima argentina. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy bien, no se preocupen. Sí, la verdad que me quedé pensando, justo enganché al final lo que estaba diciendo el compañero y esto de pensarlo como una traición, efectivamente es una traición. A nosotros como Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que funcionamos más o menos como asamblea desde junio del año pasado, la verdad que esto no nos ha tomado tanto por sorpresa, porque veníamos viendo una sucesión de anuncios de parte de Alberto Fernández de, bueno, primero hablar de la provincia de Buenos Aires como una provincia petrolera, ¿no? Como son pequeños guiños que fue dando, y luego ya desde la semana pasada, no la anterior, también había un comunicado que tenía que ver con cómo se iban a organizar, sobre todo desde YPF, la explotación petrolera a partir de este año, del 2022. Así que veíamos que en algún momento iba a suceder. Sí, quizás más que sorpresa es alarmante que el mismo ministro de Ambiente, quien llamó en junio a una audiencia pública para poder ver cuál era la posición de la gente sobre este tema, haya hecho oídos sordos sobre más del 95% de las personas que se han manifestado en esa audiencia pública, declarando la luz verde para la exploración sísmica a el bloque Cancien, que era el que restaba tener esa aprobación. Ya son 18 las plataformas que tienen licitación para funcionar y comenzar con la exploración sísmica, y una vez que tienen identificado en dónde está el petróleo, instalan la petrolera y ya no, el pozo, digamos, ya no hay vuelta atrás.
Por eso es que nosotros entendemos que es en este momento, en toda la previa, cuando más hay que gritar fuerte que no queremos petroleras en el mar, porque realmente estamos confiados de que esta lucha se puede ganar y se va a ganar, y es así, es con las calles y con la insistencia de poder hacer escuchar nuestra voz, que no somos un par de personas, es toda una ciudadanía que está muy preocupada por este avance, y que esa preocupación y esa bronca la está organizando en manifestaciones. Hemos hecho a lo largo del año pasado distintas formas de manifestación, hemos hecho festivales, volanteadas frente al puerto, hemos convocado a sindicatos, a centros de estudiantes, a toda la ciudadanía, no solamente de Mar del Plata, por eso se habla del Atlanticazo, porque esto también afectaría a Necochea, Miramar, digamos, para qué nombrarlas todas, ¿no? Pero Necochea, Miramar, Villa Gesell, Mar de todas las ciudades costeras que hoy inclusive algunas se van a acercar a Mar del Plata y otras desde su misma localidad van a hacer una manifestación, porque estamos unidas, digamos, pues tenemos una convicción muy clara de que los riesgos, por más mínimos que hagan aparentar que son muy graves. Ese riesgo mínimo. Que haya un derrame de petróleo en el mar, no hay forma de resarcirlos. Una vez que ya está hecho, listo, lo perdimos. Y se conocen en aquellos países en donde funcionan petroleras offshore, que las costas están llenas de brea. Imagínense cómo va a cambiar los paisajes de nuestras costas con petróleo. Nada, es llorar, gritar y salir a manifestarse, digamos. Es como más o menos el modus operandi de muchos de nosotros para esto, ¿no? Para lograr frenar este avance extractivista. Estamos hablando con Alita de Marabunta, miembro de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, en un esfuerzo que ella está haciendo porque no está muy bien y que claramente es importante para nosotros. Y la verdad que a esta hora nos llegan un montón de preguntas por vuestro trabajo. Nos preguntan dónde ubicar, cómo ubicar a la asamblea. Hay alguna dirección electrónica a la cual los oyentes me están escribiendo desde México, de Nueva York, que les interesa saber dónde ubicaros. ¿Me puedes dar una dirección electrónica? Sí, estamos en Instagram. El Instagram es no-a-las-petroleras-en-Mardel. Después se los mando, pero es básicamente perfecto. No a las petroleras en Mardel y el lugar de espacios _. Muy interesante, nos llegan algunas preguntas que ya te voy a hacer, pero quería invitarlo yo a Raúl Rojas, periodista político, para que haga la pregunta a Marita en función de tu experiencia como periodista político, también allí en el Parlamento, la posición de una ciudadana en la cual claramente tenemos que honrar y felicitar por su trabajo. Adelante, Raúl. Bueno, primero, como quizás me parece importante, ¿no? Que ningún logro ni lugar que uno ocupa se ocupa de forma individual. En este mismo momento, de hecho, en los últimos 3 días hemos recibido muchísimas convocatorias de distintos medios alternativos de comunicación, medios nacionales, medios de provincias como Córdoba, Mendoza y demás, y somos un grupo de personas que estamos como respondiendo a tanta demanda, y aprovechando también este momento para poder difundir, porque quizás hace un par de meses, hace 4 meses nos costaba mucho más que se nos escuche, porque veníamos diciendo, están queriendo instalar petroleras en el mar, y no se veía el riesgo. Y ante este comunicado de Cabandier, ahí sí nos pudimos difundir mucho más. Y me parece que acá es como el camino que llevó adelante también Chubut, que como 20 años de lucha se hicieron notar. En nuestro caso fueron algunos meses, pero que sin embargo, bueno, esto, ¿no? Como está dando su fruto, está dando su resultado.
muchísima gente que se está acercando y de hecho, bueno, el otro día, el día que salió el anuncio de Cabandier, el jueves 30 de diciembre, nos encontramos en una asamblea que fue bastante masiva, fueron 300, 400 personas. Inmediatamente al día siguiente nos fuimos al Hotel Presidencial en Chaparmaral para gritarle a Alberto Fernández que estaba ahí hospedado, para hacernos oír. Nuevamente otra asamblea, y esa asamblea estamos viendo que va creciendo cada vez más. Así que ahí nos damos cuenta que el esfuerzo de, por un lado, sostener actividades de difusión y de concientización, y por otro lado, sostener actividades callejeras de cortes de calle, corte de ruta, corte de la circulación de autos, sirve, y en una ciudad turística como es Mar del Plata, se recibe muchísimo más apoyo del que quizás uno puede llegar a creer, porque las propias personas que están acá, digamos, por turismo, se han acercado a la asamblea. Personas de Córdoba o de Capital Federal que vinieron a la ciudad, se han acercado porque hay una preocupación. Y ahí esto, ¿no? Como es importante tener en cuenta que las alertas que nosotros ponemos son quizás algunos riesgos que son extremos, ¿no? Los derrames de petróleo es un riesgo extremo, pero ese riesgo, esto que decía, es un riesgo que una vez que sucede, no hay manera de echarse para atrás. Y por eso es que quizás hay algunas compañeras que tienen más palabras técnicas porque vienen de las universidades de exactas, biólogos. Ha habido incluso un informe de la Universidad de Mar del Plata de Ciencias Exactas, donde están diciendo por qué es que se dice que hay un 100% de probabilidad de riesgo, que no es mínimo el decir un 100%, aún así, aún si fuese menos, seguiríamos diciendo que no a las petroleras. Y ahí me parece que es muy importante también el rol de los medios, por eso agradezco también esta oportunidad. Muy importante el rol de los medios para continuar difundiendo nuestras voces, y lo insisto en plural porque me parece muy importante resaltar la diversidad de personas que formamos parte también de la asamblea, y menos voces a quienes están todavía afirmando que están a favor de estas plataformas, que la verdad que son minoría. El tema es que tienen el poder económico, ¿no? Tienen el poder político. Y bueno, esa preocupación a nosotros nos está cada vez fortaleciendo más. Sin duda, estamos hablando con Alita de Marabunta y miembro de la Asamblea Libre de Petroleras, Asamblea del Mar Libre de Petroleras, allí desde la provincia de Buenos Aires. Le voy a dar la palabra ahora a la ingeniera ambiental Julia Paredes Villasís, desde Ambato, Ecuador, con su comentario. Ella, presidenta de la Asamblea Ciudadana por la Acción Climática de Ecuador. Adelante, Julia. Muchas gracias, Carlos, y felicitar a Alita porque veo que está convencida de lo que está haciendo, y eso es importante porque esto va a compartir y a motivar a las otras personas. Realmente cuando escuché desde el inicio este tema, pues es muy preocupante. Yo justamente por eso decía en la pregunta anterior, ¿a quién tenemos que enfrentar? Si a la ciencia, al gobierno, al capital, porque si por un lado la ciencia dice que sí se puede hacer, por otro lado el capital dice que estamos generando trabajo, y por otro lado el concierto de desarrollo sostenible dice que hay que detenerlo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Entonces, en esa convicción, Alita, pues yo creo que los ciudadanos tenemos mucho por hacer y mucho por apoyar. Entonces, lo ideal sería ahora, pues, convencernos a todos quienes estamos en contra o a favor, ¿no? Porque, por ejemplo, hay ciertas situaciones en las que una dice, no, yo me pongo a favor del hidrógeno, pero el otro te dice, no está bien. Yo me pongo a favor de que se explote en el mar, pero el otro te dice, no. Para el ciudadano común y corriente sí se complica un poco ese tema. Entonces, por favor, Alita, pues difundir más de estos pensamientos con argumentos más contundentes para la ciudadanía.
Muchas gracias, Julia Paredes Villasís, ingeniera ambiental, presidenta de la Asamblea Ciudadana por la Acción Climática de Ecuador. Carmen Esbrí, dirigente social, sanitaria, filósofa, referente de Marea Blanca en España. Adelante con tu comentario, pregunta para Alita. Bueno, me parece que tu lucha es excelente y muy necesaria, ¿no? Como ejemplo de la desgracia que produce el petróleo, tuvimos en España el desastre del Prestige, que fue un petrolero que en el año 2002 o 2003 encalló en Galicia, una de las zonas más maravillosas de España, en la Costa de la Muerte, una zona marisquera, en fin, muy bella, ¿no? Estuvo mucho tiempo soltándose, se hundió y empezó a salir petróleo y generó graves conflictos con los medios, con los animales, con las aves, en fin, con todo el mar y todo esto, y esto duró mucho. Todavía nos estamos acordando de aquel fracaso terrible de que circulen los petroleros sin muchos controles. Pero si un petrolero hace eso, si hay una zona donde se está extrayendo petróleo, podemos imaginar hasta dónde puede llegar el conflicto. Aquí el problema sacudió no solamente la costa española, sino la francesa y la de Portugal. Lo digo a título de ejemplo, que podéis averiguarlo, y fue realmente impactante. Muy interesante los comentarios. Bueno, tu comentario, Alita, mientras le pido a María Rosa Marcilla, activista de Acción Climática, y a Roxana Catania con un comentario de cierre. Adelante, Alita. Sí, quizás ahí, gracias por los comentarios. Tenemos compañeras, como decía antes, que vienen del palo de las ciencias exactas, particularmente biólogas y demás, que siempre tienen como las palabras más técnicas, que a veces a una quizás le hace difícil, ¿no? Yo vengo del palo de la sociología, soy socióloga, entonces quizás el tecnicismo me cuesta un poco, pero sí, por ejemplo, cuando han explicado de lo que se trataba la exploración sísmica, ese paso previo a la explotación, me ha llamado mucho la atención, porque esto de hablar de bombardeo quizás es una palabra que es ejemplificativa, no se está diciendo que se van a tirar bombas, se está diciendo que es como si fuese un bombardeo, digo, porque si no después agarran de las palabras que una dice, ¿no? Y le puede llegar a jugar en contra. Y que, claro, digamos, a los animales que viven en el mar, esos sonidos, esos ruidos les afecta su cotidianidad. En el caso de las ballenas las puede desorientar, puede llegar a tener problemas en los oídos, digamos, auditivos, y puede llegar a conducir en la muerte. Me parece que fue el mismo día o en alguno de los festivales, justo estábamos diciendo esto y comentando esto a todas las personas que estaban ahí presentes en la playa, un festival que se hizo en Verdemundo, una playa conocida acá en Mar del Plata, y estábamos al lado de un parlante, y a mí me resultó casi imposible poder pensar lo que estaba por decir, que ya sabía, digamos, qué era lo que iba a decir. Y en ese momento me puse a reflexionar y digo, mira, si a mí me está costando tanto, y nosotros, digamos, como especie humana, tenemos un montón de protección de los oídos, ¿no? Digamos, para que llegue a romperse el tímpano realmente tiene que ser muy fuerte. Y aún así me está molestando y perturbando lo que debe ser eso para toda la fauna marina, ¿no? Y eso solo pensando en la exploración sísmica. Es decir, toda la movilización que está saliendo ahora está por el riesgo de que se avance con la exploración, porque se sabe que el paso siguiente es la explotación. Pero aún así, también estamos luchando por los animales que no tienen capacidad, digamos, de salir a pelear por eso. Y también esto que estaba comentando Carmen, que me parece importante, y nos vamos informando, ¿no? Siempre desde las luchas socioambientales se dice que terminamos sabiendo un montón sobre algo que en realidad hubiésemos querido ni siquiera saber que existía, porque es espeluznante en algún punto, y ver fotos, imágenes de playas en donde han funcionado plataformas offshore, la verdad que eso se queda como, te da mucha impotencia, ¿no?
Y ahí creo que en este caso la responsabilidad política es también del gobierno nacional, me parece importante tenerlo en cuenta, porque al ser plataformas offshore no corresponde solamente a la provincia de Buenos Aires, Claro. sino que corresponde al gobierno nacional. Es el Estado Nacional quien está haciendo esta entrega, digamos, de nuestros bienes comunes, y que esta es una de tantas, ¿no? Porque, digo, sucedió lo de Chubut en Navidad y en Año Nuevo estábamos con esto. Digo, y siempre sucede a fin de año. En Mendoza también sucedió a fin de año. Tratan de agarrar a la gente desprevenida o quizás pensando en las fiestas, en el cierre del año, pero bueno, la movilización, y acá resaltando el rol que se tiene en términos sociales, ¿no? La asamblea o las organizaciones que apoyan y acompañan, es clave y súper importante, y se ha visto esto, ¿no? Como en las movidas de Chubut y Mendoza, y que quizás en otras provincias, como fue en su momento cuando sucedió lo de la Barrigolda en San Juan también, o en Catamarca, ¿no? Como hay pequeños focos de lucha que quizás no han podido tener el nivel de masividad que estamos teniendo nosotros, y han perdido esa lucha, y se ha instalado la minera, y han avanzado, y todo eso que decían que iba a suceder, está sucediendo. Sí. Realmente muy, muy interesante lo que nos plantea Alita de Marabunta, y miembro de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, que la puedes encontrar en Instagram, las separaciones con un guión bajo. Yo le voy a dar ahora el audio, el micrófono a Roxana para un breve comentario, Roxana, y un saludo a Alita. Adelante, desde Santiago del Estero, activista climática allí en el corazón del país. Adelante, Alita. Adelante, Roxana. Hola, Itai, mira, la verdad que sí, esto me sorprende muchísimo que justo sea fin de año, cuando no se lo pueda llevar al Senado ni a la Cámara de Diputados para hacer ponerlo como, por ejemplo, estoy leyendo en el boletín oficial, y en el capítulo 6 habla sobre la adaptación y el manejo de los ecosistemas y la ayuda que tienen que tener los lugares vulnerables, como por ejemplo habla del mar, los ríos, los glaciares, etc. El boletín oficial de la República Argentina con un presupuesto mínimo que mitigaba al cambio climático global. Así que es verdaderamente sorprendente lo que está pasando. Sí. Muchas gracias, Roxana Catán, allí desde Santiago del Estero, y nos vamos a Córdoba, de la castigada provincia de Córdoba, la activista de Acción Climática María Rosa Marcilla. Tu comentario breve, porque tenemos nada más que 3 minutitos para cerrar el programa. Adelante, María Rosa Marcilla, desde Córdoba. Bueno, en primer lugar quiero felicitarla a Alita por lo que están realizando. Decirles que no bajen los brazos, van a ser atacados con toda la artillería que cuenten. Ellos cuentan con mucho dinero. La gente, los noruegos y todos sus socios, están decididos a apropiarse de nuestro mar y de nuestra tierra. No lo debemos permitir. Tenemos que salir a las calles, tenemos que hacer oír nuestra voz. Nosotros confiamos en este gobierno nacional y popular, lo votamos, y yo personalmente me siento traicionada. Y como yo creo que mucha gente en este país siente lo mismo. Tenemos que hacer oír nuestra voz, no bajemos los brazos, por favor. Gracias, Alita, por todo lo que hace. Muchísimas gracias. Bueno, Alita, tu comentario de cierre, como siempre, agradeciéndote este esfuerzo, porque sabemos que no estás bien, te has hecho hisopar hoy, y sabemos que eso siempre es un problema no solamente personal, sino colectivo, tu familia, así que es un doble esfuerzo que valoramos y que realmente estamos allí acompañándote, sea cual sea la situación. Pero queríamos que nos des tu último comentario, porque nos están escuchando mucha gente en el mundo, 27 países, implica que mucha gente está consciente, y los mensajes de apoyo a la lucha de la Asamblea por un mar libre de petroleras está cayendo muy bien a la gente en el mundo. Adelante, Alita.
Bueno, me quedo ahí con este comentario de María Rosa, porque justamente hoy nos enteramos que estaba vallada la Rambla desde donde nosotros habíamos convocado para arrancar la movilización. Así que es claro que lo que se busca es eso, ¿no? Desmovilizar en algún punto. Y muchas veces hay palabras confusas, ¿no? Desde algunos ámbitos más desde científicos o políticos, pero nosotros tenemos una convicción muy clara, sabemos por qué hacemos lo que hacemos, entendemos que la defensa de los bienes comunes muchas veces implica esto, digamos, implica poner el cuerpo, implica dejar de lado algunos compromisos quizás, a veces familiares, como haber estado un 31 de diciembre ahí cortando la ruta 11, pero bueno, seguimos ahí, seguimos en pie de lucha, seguiremos defendiendo el mar, porque para nosotros es lo más preciado que tenemos, así como para los compañeros en Chubut es el río y es las montañas, y cada uno de los rincones del planeta tiene su lugar, para nosotros es el mar, así que bueno, con ese mensaje de no pasarán, me parece que nos quedamos muy contentes también de poder tener tanta difusión, y agradecemos nuevamente por el espacio y el lugar para difundir ahí el mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gran aplauso de todos los buenos vecinos planetarios. Te felicitamos por tu trabajo, Alita, y esperamos acompañar desde Buenos Vecinos Planetarios, Radio Clima Internacional y Radio de las Naciones Unidas, toda vuestra lucha. Así que adelante. Estamos conscientes de que el Atlanticazo va a realmente cambiar también la historia de este país, en lo que significa encontrar un nuevo futuro. Muchas gracias y te esperamos en pronto charlar contigo. Un gusto. Saludos, un abrazo. Bueno, ha sido Alita de la Asamblea de el Mar Sin Petroleras. Quiero darle 30 segundos a cada uno de ustedes para despedirse. Mañana, como siempre, a las 15 horas por Radio de Naciones, Naciones Unidas y Radio Clima Internacional nos encontraremos nuevamente. Carmen, ¿te pareció interesante el programa? ¿Cómo estás? Vamos a hablar mañana de España en profundidad porque sabemos que la situación está grave. Pero bueno, queríamos que cierre esto en 10 segunditos. No tenemos más tiempo. Adelante, Carmen, tu saludo. Pues me pareció muy interesante y bueno, me parece muy bien que compartamos todas estas cuestiones que nos afectan a todo el mundo, ¿no? Yo lo que quiero decir es que el que no protege la naturaleza es evidente que no está protegiendo a sus propios hijos, ¿no? Y me parece fundamental que pongamos encima de la mesa la necesidad de cuidar la naturaleza y quitemos del medio políticos que la están desprotegiendo y sobre todo maltratando. Muchísimas gracias, Carmen Esbrí, filósofa allí desde Marea Blanca, Movimiento Social Sanitario de España. Muchas gracias, Julia Paredes Villasís, Raúl Rojas, periodista político, María Carmen Marcilla, activista climática, y Roxana Catani, por supuesto, bueno, Julia, realmente ingeniera ambiental. Nos vemos mañana, como siempre, a las 15 horas. Aprovecho para agradecerle al amigo Daniel Martín y, queridos amigos, por favor, mañana a las 15 vamos a abrir un nuevo panorama, en este caso para analizar en profundidad la pandemia y sí, ya plantear soluciones. ¿Qué hacer? Como aquí planteamos hoy la realidad de que hay un Atlanticazo, la manifestación de la rebelión de los ciudadanos en la defensa de la naturaleza, del mar Atlántico argentino, mañana vamos a hablar de otros ejemplos de lucha. Como siempre, Carlos Ferreira se despide. Daniel, el aire es tuyo.